¿Te has fijado alguna vez en cómo hay personas que, sin pronunciar palabra, parecen influir de forma casi mágica en lo que ocurre a su alrededor? No levantan la voz, no ruegan, simplemente se apartan y, de pronto, todo se modifica. La atmósfera se altera, los demás empiezan a preguntarse cosas, a buscar, a experimentar emociones. Ahora piensa en cómo sería si tú hicieras lo mismo. Si dejaras de responder al instante ante cada estímulo. Si optaras por el silencio en lugar de contestar de forma automática. Por apartarte en lugar de estallar. ¿Qué crees que sucedería? Ese es el punto. Cuando decides no estar siempre accesible a nivel emocional, físico y mental, el entorno se desestabiliza, porque la gente está acostumbrada a manipularte mediante tus reacciones, tus impulsos, tu comportamiento predecible. Pero en el momento en que eliges dar un paso atrás, todo cambia. Y aquellos que pensaban conocerte, terminan descubriendo que en realidad no saben nada sobre ti. Carl Jung afirmaba, todo aquello que nos molesta de los demás puede ser una puerta hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. Ahora reflexiona sobre esto. Cuando decides tomar distancia, ¿quién realmente se inquieta? ¿Quién se altera? ¿Quién busca provocarte con tal de obtener alguna reacción emocional tuya? Eso dice mucho más acerca de ellos que de ti. Y, lo más importante, deja en evidencia cuánto sigue siendo influenciado sin ser consciente de ello. Continúa cediendo con tal de agradar, de evitar conflictos, de no alejar a quienes, en realidad, jamás estuvieron verdaderamente a tu lado. Y con cada sí dicho por compromiso, cada contestación apresurada, cada emoción desbordada, vas cediendo fragmentos de tu energía. ¿Y qué queda al final del día? Agotamiento, desilusión, un hueco difícil de explicar. ¿Quieres saber la razón? Porque sigues estando demasiado accesible para personas que no merecen ni un segundo de tu calma. Este mensaje no pretende desconectarte del mundo. Su propósito es invitarte a priorizarte, a emprender ese camino que Jung describió como la individuación, el recorrido hacia la plenitud, la autenticidad y la totalidad de tu ser. Y ese camino comienza cuando descubres que el silencio puede tener más peso que 1000 discusiones, que apartarse, cuando nace de la conciencia y no de temor, es una manifestación de fortaleza. Por eso, ahora te miro de frente y te pregunto, ¿cuánto tiempo más vas a permitir que las emociones ajenas dirijan tu vida? ¿Hasta cuándo vas a reaccionar como si fueras un títere cada vez que alguien presiona donde más te duele? Tal vez sea hora de soltar esos lazos, de dar un paso al costado, de transformarte en un enigma, porque cuando decides no estar siempre al alcance, todo empieza a tomar un giro distinto. Te enseñaron a estar ahí para todos, a contestar de inmediato, a complacer, a decir si aunque por dentro gritabas un no. Desde pequeña, te hicieron creer que tu valor dependía de qué tanto te ofrecías a los demás. Pero aquí va una verdad que quizás nunca te dijeron con tanta franqueza. Estar siempre disponible no es una cualidad admirable. Es una forma sutil de encarcelamiento. Y mientras sigas creyendo que debes estar disponible en todo momento, ya sea emocionalmente o de cualquier otra manera, serás utilizado, agotado y descartado tan pronto como dejes de ser conveniente. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque estar siempre al alcance te vuelve predecible, y lo predecible termina convirtiéndose en herramienta. Las personas comienzan a verte como un botón de auxilio emocional. Lo pulsan cuando necesitan atención, consuelo o validación, y después te vuelven a guardar como si nada. Pero no lo percibes porque sigues envuelto en la falsa idea de que si estás ahí para todos, alguien no estará para ti. Sin embargo, las cosas no funcionan de esa manera. Carl Jung mencionó el concepto de la persona, esa fachada que adoptamos para obtener aceptación, afecto y validación. Y justamente es esa máscara la que te hace estar siempre demasiado accesible. Dices que todo está bien cuando, en realidad, te estás ahogando. Respondes a los mensajes al instante, aunque estés completamente agotado. Te explicas, te justificas, te defiendes, como si tuvieras una deuda con el mundo. Pero la realidad es que, mientras más te pones en el centro de la atención de los demás, más te alejas de tu propio ser. Estar siempre disponible es una forma sutil de descuidarte a ti mismo. Es una manera encubierta de buscar validación, evitar el rechazo, tratar de controlar cómo te ven los demás. Pero ese control tiene un costo, y el costo es su tranquilidad.
Es tu energía vital dispersándose como si fuera ilimitada, cuando en realidad es sumamente limitada. Aquellas personas que esperan que estés a su disposición constantemente, en realidad no te buscan a ti, sino lo que tú les ofreces: validación, compañía, distracción, consuelo emocional. Pero en el momento en que te transformas, cuando estableces un límite o cuando decides no reaccionar, esas mismas personas se molestan, te critican y dicen que te comportas de manera extraña. No es que hayas cambiado, es que dejaste de ser útil para ellas. Y aquí está la lección más dura. Cuanto más accesible eres, menos te valoran los demás, porque lo que abunda en exceso se convierte en algo desechable emocionalmente. Nadie respeta lo que no tiene que ganarse. Nadie valora lo que está siempre disponible. Haz una pausa y reflexiona por un momento. ¿Quién realmente merece tu tiempo? ¿Quién merece tu atención, tu compañía, tu escucha? O mejor aún, ¿quién merece tu ausencia? Pero antes de contestar, es crucial comprender algo. ¿Por qué reaccionamos de esa manera? ¿Por qué cedemos tan fácilmente? ¿Qué impulsa ese impulso casi instantáneo de responder, defendernos o complacer? La respuesta radica en lo que Carl Jung describió como energía psíquica. Y hablaremos más de ello en la siguiente sección. Porque tu energía es todo lo que tienes. Y si no aprendes a resguardarla, otros la utilizarán en tu contra. Carl Jung no concebía la psique humana como un mecanismo que simplemente responde a estímulos de forma automática. En su visión, la mente funciona como un sistema energético, donde cada pensamiento, emoción y acción consume una porción de esa energía. La cuestión es, ¿estás dirigiendo conscientemente hacia dónde va tu energía o dejas que el entorno lo determine por ti? Cada vez que actúas sin pensar, estás malgastando tu energía mental. Cuando te defiendes de una crítica que ni siquiera valía la pena responder. Cuando reaccionas a una provocación solo para probar que tienes razón. Cuando te involucras en discusiones que no llevan a nada. Cuando intentas agradar a quienes no te aprecian. Estás usando tu energía interna en cosas que no te aportan nada. Y Jung dejó claro, lo que resistes, persiste. Cuanto más reaccionas, más te quedas atrapado. Las personas que se sienten emocionalmente agotadas no son débiles, simplemente están desorientadas. ¿Sabes qué sucede cuando alguien está completamente exhausto? Se vuelve más susceptible. Y cuando estás en ese estado de vulnerabilidad, te vuelves un objetivo fácil. Las personas manipuladoras, oportunistas y emocionalmente dependientes lo notan rápidamente. Se dan cuenta de que no sabes manejar tu energía, que reaccionas ante todo y que constantemente intentas arreglarlo todo, y lo utilizan en su beneficio. Jung afirmaba que una mente equilibrada es aquella que logra mantener su energía dentro del sistema. Esto implica ser capaz de decir no sin sentir culpa, saber guardar silencio sin percibirse como débil, y aprender a observar antes de tomar acción. El verdadero poder no reside en reaccionar, sino en decidir el momento y la manera de actuar. Y esto solo es alcanzable cuando te conoces lo bastante como para identificar tus propios impulsos. ¿Cuántas veces te has desvelado por una charla inconclusa? ¿Cuántas veces has pasado horas dándole vueltas a lo que deberías haber dicho o intentando entender por qué alguien te trató de esa forma? Esa es energía que se pierde sin vuelta atrás. Estás manteniendo vivos fantasmas que ya deberían haber desaparecido, alimentando dinámicas que solo persisten porque sigues eligiendo responder. La energía mental funciona como un campo de fuerza. Cuando la cuidas, genera una presencia poderosa. Al entrar en una habitación, logras imponer respeto sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Sin embargo, cuando no se maneja bien, te conviertes en alguien invisible, reactivo, vulnerable, y el mundo no tiene consideración por aquellos que ceden con facilidad. Por eso, comienza a identificar tus propios detonantes. ¿Qué situaciones provocan tu reacción inmediata? ¿Qué te hace perder el equilibrio? Esos son los puntos donde tu energía se disipa, y allí es donde debes concentrarte, no para volverte fría o indiferente, sino para aprender a ser selectiva, para tomar el control de ti misma. Aquí llega una de las grandes revelaciones de Jung. Al preservar tu energía, rompes las proyecciones que otros depositan en ti, y eso genera malestar, porque ahora estamos adentrándonos en un terreno sombrío, el de la manipulación invisible. En la siguiente sección veremos cómo las personas oportunistas se nutren de tu energía y por qué tu falta de disposición desmantela por completo estos juegos.
Prepárate para enfrentar a aquellos que siempre te han agotado sin que lo notaras. Crees que estás tomando las riendas, que tus respuestas son elecciones conscientes, pero la realidad es mucho más oscura. La mayoría de tus reacciones emocionales están condicionadas, y aquellos que comprenden esto pueden manipularte con facilidad. Las personas que buscan sacar ventaja no necesitan elevar la voz, amenazar o forzar situaciones. Simplemente activan los puntos débiles que dejaste al descubierto y siempre respondes de la misma manera. Carl Jung describió esto como proyección, un mecanismo psicológico por el cual las personas transfieren a otros lo que no pueden reconocer en sí mismas. Sin embargo, hay un aspecto de este fenómeno que pasa desapercibido para muchos. Mientras otros proyectan sus imágenes sobre ti, también te conviertes en el receptor de esas proyecciones, y cuanto más estés emocionalmente disponible, más te transformas en un lienzo vacío para ellas. Esa amiga que solo te busca cuando está pasando por un mal momento, esa pareja que siempre espera que resuelva sus problemas, esa persona que te halaga solo mientras le eres útil. Todo esto no es algo que suceda por casualidad. No están interactuando contigo, están interactuando con la imagen que tienen de ti, con el papel que decides aceptar. ¿Por qué lo aceptas? Porque temes decepcionar, temes no ser querida, temes que te dejen. La forma de manipulación más poderosa no ocurre con gritos, sino en el silencio de la culpa, cuando sientes que le debes algo al otro, cuando piensas que debes estar allí para él, ayudar, comprender, incluso cuando te está destrozando por dentro. El punto clave es este. El manipulador no necesita tener control sobre ti, lo único que requiere es que sigas reaccionando de la misma manera. Sin embargo, cuando dejas de reaccionar, el juego se desmorona. Al empezar a decir no, a quedarte en silencio, a retirarte en lugar de justificarte, las proyecciones se van cayendo, la fachada que te impusieron se desploma, y esto deja a las personas perplejas, ya que ya no saben quién eres. Lo más impactante es que ahora se ven obligados a mirarse a sí mismos, algo para lo que no todos están preparados. Tu falta de respuesta se convierte en una amenaza, porque obliga a los demás a confrontar su propio vacío. El silencio que brindas deja al descubierto bullicio interno que ellos prefieren evitar, y es entonces cuando llegan los ataques, las críticas, el drama emocional. No sucede porque estés equivocada, sino porque dejaste de ser el reflejo conveniente que les ayudaba a evadir su propia realidad. Jung expresó: no alcanzamos la iluminación imaginando seres de luz, sino al hacer consciente nuestra oscuridad. Cuando te apartas, cuando decides no continuar alimentando ese ciclo, empieza a salir a la luz la sombra de los demás, y esto resulta insoportable para quienes siempre te han visto como una vía de escape. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Estás preparada para enfrentar la incomodidad de ser malinterpretada, rechazada o incluso atacada por el simple hecho de proteger tu bienestar? ¿Estás preparada para enfrentar el silencio que llega tras una separación? Porque es justamente dentro de ese silencio donde se gesta una nueva clase de fortaleza. Y de eso vamos a profundizar ahora. En la siguiente sección descubrirás por qué el silencio puede convertirse en la herramienta más poderosa para impactar la mente humana y cómo transforma por completo la relación entre tú y tu entorno. Vivimos en un mundo saturado de ruido, donde todos buscan ser oídos, responder de inmediato, ganar discusiones sin sentido y probar su opinión, aunque eso les robe la tranquilidad. Existe una fuerza que pocos reconocen y aún menos logran manejar, la fuerza del silencio. No se trata de un silencio fruto de la indiferencia o el temor, sino de un silencio intencional, estratégico y despiadadamente claro. Un silencio que no implica ausencia, sino una presencia intensificada. Para Jung, el silencio no representaba un espacio vacío, sino un terreno fértil para la transformación interna. Al detener tus reacciones, comienzas a observar, y al hacerlo, empiezas a descubrir patrones que antes se pasaban inadvertidos, emociones que se repiten, mecanismos de manipulación y ciclos de autodestrucción. El silencio abre la puerta a la claridad, y esa claridad resulta peligrosa para quienes buscan dominarte. ¿Has notado cómo ciertas personas se alteran cuando no contestas, cuando no das explicaciones, cuando simplemente te esfumas? No es que te echen de menos, sino que tu silencio les arrebata el control sobre la historia que quieren contar. Mientras sigues hablando, continúas participando en su juego, pero cuando eliges callar, modificas las reglas y eso descoloca a cualquiera. ¿Quién se sostiene de tus reacciones?
El auténtico silencio no significa simplemente callar, sino tener control sobre tu propia energía. Es rechazar ser arrastrado por las emociones ajenas. Es una elección deliberada de no participar en conflictos que no merecen tu esfuerzo. Jung mencionaba que el camino hacia la individuación, ese proceso de llegar a ser verdaderamente tú mismo, requiere de esa separación, ya que solo en la quietud puedes escucharte sin que las distracciones del mundo te perturben. No te confundas, el silencio tiene su costo. Te distanciará de aquellos que solo te valoraban por el rol que cumplías. Te volverás incomprensible para quienes se percibían únicamente a través de sus propias expectativas. Te verán como alguien fría, lejana o soberbia. Pero todo eso no es más que la reacción de quienes jamás quisieron profundizar en tu esencia, sino que solo buscaban aprovechar tu funcionalidad. Y aquí aparece una verdad incómoda. A medida que maduras, te vuelves más cuidadosa con tus palabras, porque comprendes que cada cosa que dices implica un gasto de energía y no todos son merecedores de tener acceso a tu autenticidad. En ocasiones, el silencio no es un acto de huir, sino de poder. Es la forma de expresión de aquel que ya no tiene que probar nada a nadie. El silencio genera incomodidad, porque obliga al otro a confrontar sus pensamientos y su caos interior. Esa incomodidad, en realidad, dice más sobre ellos que cualquier discusión tuya podría hacerlo. No hace falta que justifiques tu ausencia, ella misma lo dice todo. Y aquellos que se sienten amenazados por ella, revelan cuán dependientes estaban de tu desequilibrio para sostener su propio control. El silencio más transformador no es aquel que afecta a los demás, sino el que te sana desde adentro. Es ese silencio que te vincula con algo más allá de la necesidad de aprobación externa. En ese espacio interior, libre de las demandas externas, es cuando comienzas a recobrar tu vitalidad y reconectarte con tu verdadera esencia. De eso hablaremos en la siguiente sección. Porque no se trata solo de eliminar el ruido exterior, sino de reaprender a manejar tu energía de manera consciente, decidir su dirección, donde permanece, lo más importante, donde nunca debe ser malgastada. Es el momento de aprender a ser selectiva con tu propio ser. Si te encuentras en el camino de recuperar tu vitalidad y aprender a poner límites, mi libro Más allá de la sombra te será de gran ayuda. Resume de manera clara los conceptos clave de Jung y te proporciona herramientas prácticas para cuidar tu energía, establecer límites saludables y reconectarte con tu esencia. El enlace lo puedes encontrar en el comentario destacado. No tiene sentido comprender todo esto solo de manera teórica si, en la práctica, sigues aceptando cosas a las que preferirías negarte, respondiendo mensajes que te incomodan, participando en charlas sin propósito o manteniendo vínculos que solo persisten por costumbre. La conciencia que no se traduce en acción no es más que otra forma de engañarse a uno mismo. La verdadera transformación comienza cuando decides de manera firme ser más selectiva, y esto requiere tener disciplina emocional. La decisión de ser intencionalmente inaccesible no implica ser fría, arrogante o indiferente. Se trata de no estar disponible para cualquier persona, en cualquier momento y por cualquier motivo. Es sobre tomar el control de tu energía, tu tiempo y tu paz interior. Y todo comienza con pequeños gestos, no responder inmediatamente, tomarte un momento para respirar antes de reaccionar, alejarte de una discusión antes de que te arrastre al caos, desconectar el teléfono sin sentirte culpable, decir hoy no, decir no me interesa o simplemente no me voy a involucrar. Lo más crucial aquí es esto, no tienes que dar razones por tu falta de presencia. No es necesario que justifiques tu silencio. No tienes ninguna deuda con nadie, excepto contigo misma. Y eso, para muchas personas, resulta inaceptable, porque cuando decides no ofrecer explicaciones, les arrebatas el control de mantenerte dentro de una historia emocional donde siempre eres la que está disponible, comprensiva y dispuesta. Carl Jung entendía que todo proceso de individuación implica pasar por momentos de aislamiento. Sin embargo, no se trata de un aislamiento negativo, sino de uno que tiene un carácter sagrado. Es un periodo de introspección profunda, donde redescubres tu propia voz sin las distracciones externas, donde reconstruyes tu identidad, pero no a través de la perspectiva de los demás, sino desde tu núcleo interno. ¿Te gustaría tener una forma clara de medir tu progreso? Fíjate en quién se va distanciando cuando te vuelves más cautelosa. Observa quién busca provocarte cuando dejas de reaccionar. Presta atención a quien te señala por haberte transformado cuando finalmente comienzas a cuidarte.
Esas no son señales de error. Son pruebas de que estás comenzando a liberarte. Al principio, ser inaccesible puede resultar incómodo. Experimentarás sentimientos de culpa. Pensarás que estás actuando de manera egoísta. Oirás comentarios que te criticarán por ser demasiado estricta. Sin embargo, esto es parte del proceso de transformación. Has vivido toda tu vida siendo condicionada a poner a los demás antes que a ti misma. Es normal que este cambio cause incomodidad, no solo en ti, sino también en aquellos que se beneficiaban de la versión anterior de ti. La decisión consciente de no estar disponible es fundamental para recuperar tu autonomía. Al decirle no al mundo, en realidad te estás diciendo sí a ti misma. Al alejarte de un entorno negativo, estás confirmando que tu bienestar es más valioso que cualquier relación superficial. Y cuando dejas de justificarte, comienzas a recibir el respeto que mereces, aunque sea de un número reducido de personas. Sin embargo, no todos están listos para lidiar con este tipo de energía, porque tu distancia emocional va a sacar a la luz heridas que prefieren no enfrentar. Mostrará cuánto dependían de tu inestabilidad emocional para sentirse en control. Y es en ese instante cuando se produce la ruptura. Con la separación vienen el dolor, la soledad, el alejamiento, la sensación de estar perdiendo algo, cuando en realidad solo te estás liberando. Pero, ¿qué sigue después? ¿Qué surge del vacío? En la última sección exploraremos esto. El renacer que solo sucede cuando tienes el valor de ser incomprendida, de estar sola y de encontrar tu totalidad por ti misma. Es momento de comprender por qué la soledad de quienes son fuertes es el sendero hacia la auténtica libertad. Cuando dejas de ser accesible para todos, algo significativo comienza a suceder. Al principio, aparece el silencio. Un silencio extraño que parece resonar en tu interior. Te cuestionas si tomaste la decisión adecuada, si estás siendo demasiado estricta, si estás dejando ir a personas que te apreciaban. Pero, con el tiempo, ese silencio cambia. Empieza a purificar, a tranquilizar, a sanar. Y entonces llega la soledad. No la soledad de la ausencia, sino la de la presencia plena, de estar contigo misma. La soledad de quienes son fuertes. La soledad de quien ha dejado de engañarse para retener a los demás en su vida. Y en ese lugar donde antes predominaba la incertidumbre, llega la luz. Donde antes había inquietud, llega la calma. Donde antes existía el vacío, surge una nueva forma de poder. El poder de sentirse pleno consigo mismo. Carl Jung explicó que el proceso de individuación, es decir, el llegar a ser quien realmente eres, implica separarte del grupo, liberarte de las apariencias y caminar en solitario durante un tiempo. Y eso es justamente lo que estás experimentando. Al optar por volverte inaccesible, no estás escapando del mundo, sino regresando a tu esencia. Es en ese momento cuando dejas de ser una persona que reacciona a los estímulos externos y te transformas en alguien que crea su propio camino. Dejas de ser influenciado por lo que te rodea y empiezas a crear tu propia realidad desde lo más profundo. Aquellos que se sienten incómodos con tu falta de presencia demuestran que no te valoraban a ti, sino el rol que ocupabas. Y ahora que ya no encajas en ese lugar, no saben cómo tratar contigo. Y eso es un verdadero acto de liberación. Perderás relaciones, pero descubrirás quién eres realmente. Te alejarás de ciertos entornos, pero te reconectarás con tu ser más auténtico. Serás malinterpretado, pero eventualmente ganarás el respeto que mereces. Porque cuando dejas de estar accesible para todo y todos, comienzas a tener un valor distinto. Te vuelves único, difícil de encontrar, imposible de olvidar. Y no te confundas, esto no es el final de algo, sino un renacer, el punto de partida de una etapa nueva. Es el comienzo de una existencia en la que ya no te conformas con sobras emocionales, ni con manipulaciones disfrazadas de cariño, ni con vacíos envueltos en promesas. Ahora solo das cabida a lo que esté en armonía con tu tranquilidad, con tu autenticidad, con tu sentir más completo. Y si estás leyendo esto, es porque dentro de ti ya hay una parte preparada para recorrer este nuevo sendero. Hay una parte de ti que ya comprendió que no vale la pena sentirse querido si para lograrlo tienes que dejarte de lado. Y que el auténtico amor hacia uno mismo empieza cuando decides priorizarte, aunque eso implique pasar un tiempo en soledad. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Estás preparado para que no te entiendan, te rechacen o incluso te detesten por defender tu paz interior? ¿Estás listo para asumir el costo de ser fiel a quien realmente eres?
Si estas palabras resonaron contigo, si sentiste que tenían un propósito para ti, deja en los comentarios. Opto por mi tranquilidad. Veamos cuántos están preparados para dar este paso. Y recuerda, no dejes de ver el siguiente video. Tiene un valor mayor de que crees. Nos encontramos ahí. Te sientes agotado. Puede que ni siquiera sepas con precisión la razón, pero lo experimentas de todos modos. Tienes la sensación de que siempre cargas con algo invisible, como si fuera tu responsabilidad mantener todo bajo control, complacer a todos, evitar disputas, ser siempre cortés, comprensivo y educado. Aprendiste desde joven que ser una persona íntegra era lo adecuado, que al final, los que son buenos prevalecen, que si actúas con amabilidad, los demás te tratarán igual, que basta con ser justo, sincero y humilde, y el mundo lo valorará. Y si te dijera que todo eso que te han dicho es falso, una falsedad conveniente, diseñada para hacerte seguir el camino correcto, ser predecible y fácil de manipular. ¿Cuántas veces te has quedado callado para evitar conflictos? ¿Cuántas veces has ocultado quién eres solo para no defraudar a los demás? ¿Cuántas veces has permitido que alguien te falte al respeto, se aproveche de ti? Aún así, has sonreído y dicho, ¿no pasa nada? Has reprimido tus lágrimas, tu ira, tu orgullo, todo por una supuesta virtud que solo ha logrado hacerte invisible. Presta atención, el mundo no premia a los altruistas. El mundo premia a los que saben cómo moverse con astucia. Si estás leyendo esto, es porque ya lo has experimentado por ti mismo. Te has sentido frustrado al intentar ser el bueno, el amigo leal, el que siempre está ahí para los demás. Y ahora comienzas a darte cuenta de que, mientras más te esfuerzas por encajar, menos te respetan. Cuanto más te sacrificas, más te piden. Cuanto más ofreces, menos te reconocen. Es aquí donde Maquiavelo juega un papel crucial. No era el villano que muchos lo pintan. De hecho, podría haber sido el primero en revelar sin adornos la verdadera naturaleza del poder. Comprendió algo que la mayoría evita reconocer, que la moralidad ideal, separada de la realidad, es una ilusión, que aparentar ser virtuoso no equivale a ser realmente efectivo, justo o valioso. En este video vamos a hablar de manera directa, sin rodeos, sobre por qué es necesario que dejes de intentar ser una buena persona. Y no, eso no implica que debas volverte cruel o insensible. Significa despertar. Despertar de la ilusión de que el mundo es justo y que solo con ser virtuoso recibirás recompensas. Vamos a revelar la verdad, por incómoda que sea. Mientras sigas esforzándote por complacer a todos, estarás a su merced, prisionero de tu propia bondad. Si ya estás harto de ser aprovechado, desestimado o dejado de lado, quizá haya llegado el momento de hacer un cambio, de aprender de Maquiavelo lo que nunca te contaron y, por fin, tomar las riendas de tu vida. ¿Estás preparado? Pues, empecemos. ¿Sigues pensando que el mundo valora a las personas bondadosas? Observa lo que tienes cerca. ¿Quiénes son los más respetados? ¿Quiénes lideran los cargos más importantes? ¿Quiénes logran respeto, poder y presencia? ¿Son los más solidarios, los más empáticos, los más equitativos? ¿O son los que tienen mayor habilidad estratégica, los más firmes en sus opiniones, los que resultan más complicados de manipular? La realidad es dura. El mundo no está regido por la bondad, sino por la funcionalidad. Maquiavelo lo comprendió hace siglos. No escribió El Príncipe para enseñar a hacer el mal, sino para mostrar las reglas del juego. Y una de las enseñanzas más duras que nos dejó es esta: ser una persona buena no es suficiente. A menudo, ser una persona correcta es el camino más rápido hacia el rechazo. Puedes vivir siendo fiel, generoso y empático. Puedes dar lo mejor de ti mismo, ayudar sin esperar nada a cambio. Pero el día en que ya no seas indispensable, serás dejado atrás, reemplazado, ignorado. Y lo peor de todo, sin que los demás sientan la más mínima culpa. Porque el mundo no valora tu integridad, lo valora por lo que ofreces, por el poder que ejerces, por la huella que dejas. ¿Te has dado cuenta de que los que son considerados buenos siempre están buscando justificar sus acciones, explicarse o probar que tienen derecho a estar donde están? En cambio, aquellos que establecen límites, que son capaces de decir no, que se muestran con firmeza, esos son los que reciben respeto, tienen presencia, son escuchados. ¿Por qué?
porque la bondad sin cuestionamiento suele verse como una forma de vulnerabilidad. Los que evitan los conflictos no generan amenazas, y los que no amenazan no son considerados con seriedad. Se les considera más como un instrumento que como una persona, como algo útil, no como un ser humano. Puedes esforzarte al máximo para agradar, pero si no demuestras tener influencia o capacidad de causar un impacto, la gente no dudará en aprovecharse de ti. Es difícil, lo entiendo, pero es la verdad. Maquiavelo afirmaba que un líder no debía intentar ser querido, sino más bien temido, si debía elegir entre los dos. ¿A qué se refería con esto? Que el respeto genuino proviene de la percepción de que eres alguien con la capacidad de actuar y generar cambios. No puedes ser pisoteado sin que haya repercusiones. No eres simplemente un objeto intercambiable en los juegos de otros. Y esto también te incluye a ti. Si continúas viviendo solo para complacer, seguirás siendo percibido como alguien fácilmente descartable. No porque tengas una mala esencia, sino porque el mundo no premia a aquellos que se desvanecen en las sombras. Es hora de descubrir el origen de ese impulso insano de buscar aceptación constantemente. Porque, debajo de tu amabilidad, hay algo mucho más profundo. Puede que algo te haya estado saboteando durante mucho tiempo, y eso es precisamente lo que vamos a analizar ahora en la siguiente sección. Nos adentraremos en los fundamentos psicológicos de aquellos que viven buscando la aprobación de los demás, y veremos por qué, en muchas ocasiones, ser amable no es más que una manera oculta de enfrentar el temor. Si este contenido te resulta relevante, no dudes en hacer clic en el botón de suscripción y unirte a nuestro canal. Agradecemos tu apoyo. No naciste queriendo agradar a todos. Eso te lo enseñaron. Y lo que es peor, te lo condicionaron. Desde la infancia aprendiste que ser aceptado tenía un precio. Renunciar a partes de ti. Sonrisas forzadas. Deseos tragados. Opiniones silenciadas. Todo en nombre de la aprobación. No viniste al mundo con la intención de complacer a todos. Eso fue algo que te inculcaron. Y lo más triste es que te lo impusieron. Desde pequeña, entendiste que encajar en el mundo tenía un costo. Deberías dejar de lado partes de ti misma. Sonrisas fingidas. Sueños reprimidos. Opiniones calladas. Todo para obtener la aprobación de los demás. Desde el no hagas eso, no es correcto, pasando por ese cortés, el no contestes, mantén la compostura, y así, poco a poco, fuiste ajustándote para cumplir con lo que los demás esperaban de ti. Sin embargo, lo que nunca te dijeron es que tratar de agradar siempre es una trampa emocional, una cárcel mental construida con elogios disfrazados de veneno y reprimendas camufladas como normas de comportamiento. Aprendiste que si conseguías agradar, serías querido, y que si mostrabas enfado, imponías límites o actuabas de manera egoísta, serías rechazado. Entonces, hiciste lo que cualquier persona haría para seguir adelante. Te ajustaste a la situación. El problema es que ese ajuste terminó convirtiéndose en resignación. Hoy en día, ya no eres capaz de decir no sin cargar con la culpa. Te sientes responsable de la felicidad de los demás, aunque eso te desangre por dentro. Te irritas, pero lo guardas para ti. Te sientes defraudada, pero perdonas con demasiada facilidad. Te agotas intentando proyectar una imagen que los demás esperan de ti, no porque sea tu verdadera esencia, sino porque aprendiste que eso te brindaba tranquilidad. Aquí llega la dura verdad. Esto no es generosidad, es temor. Temor a ser rechazado. Temor a no recibir amor. Temor a ser juzgado como alguien negativo. Temor a mostrarte tal como eres, con deseos, con enojo, con límites, con una voz propia. Y ese temor te ha transformado en una persona que se autosabotea, alguien que se oculta tras actitudes que son aprobadas por la sociedad, pero que son emocionalmente perjudiciales. Lo más doloroso es que ni siquiera eres consciente de lo que estás haciendo. Lo llamas empatía, pero en realidad es temor al conflicto. Lo ves como comprensión, pero es miedo a ser dejado atrás. Lo interpretas como bondad, pero es temor a no ser suficiente. Tu aparente bondad es, en realidad, una fachada, una táctica involuntaria para protegerte del sufrimiento que provoca el rechazo. Sin embargo, esta fachada tiene un costo muy elevado. Sofoca tu autenticidad, tu fuerza y tu dignidad. Si no te deshaces de ella, terminará adhiriéndose a tu piel. Se transformará en parte de ti. Y llegará un momento en el que,
a mirarte al espejo, no sabrás quién eres realmente. Sin embargo, existe una ruta de regreso. Para hallarla, debemos aprender de alguien que comprendió como nadie el poder de la imagen, la percepción y la táctica, Maquiavelo. En la siguiente sección, iremos directamente al punto, lo que el príncipe puede enseñarnos sobre cómo dejar de ser prisioneros de la necesidad de aparentar bondad y comenzar a ganarnos el respeto por quienes verdaderamente somos. Si intentas vivir de manera ejemplar esperando que los demás aprecien tu moral, tu ética y tu integridad, detente ya. Hace más de 500 años, Maquiavelo alertó, este camino parece atractivo, pero es arriesgado. En el mundo real, los buenos no triunfan. Los que ganan son los que saben cómo actuar. Y para tener éxito en el juego de la vida, se necesita estrategia. Es crucial comprender que las personas no se mueven por tu bondad. Se mueven por sus propios intereses, temores y deseos de poder. En El Príncipe, Maquiavelo afirma, todos observan lo que aparentas, pero pocos perciben quién eres en realidad. Esa frase golpea con fuerza. Rompe la ilusión de que basta con ser honesto, genuino y transparente para ganarse el respeto. La verdad es cruda. Las personas no perciben tu intención. Responden a lo que proyectas, a tu presencia, a la impresión que causas. Puedes ser el individuo más íntegro del planeta, pero si transmites fragilidad, te tratarán como tal. Puedes tener una bondad infinita, pero si no generas respeto, pasarás desapercibido. Y por eso, el príncipe, y en este caso, tú eres ese príncipe. Cualquier persona que desee tomar las riendas de su existencia no puede permitirse ser ingenua. Debe mostrar virtud cuando conviene y actuar con inteligencia táctica cuando la situación lo requiera. Maquiavelo afirma que el príncipe debe aprender a emplear bien la conducta de los animales. Ha de ser un zorro para detectar las trampas y un león para infundir miedo a los lobos. Esta es una metáfora dura pero completamente cierta. El zorro representa la inteligencia sutil, la capacidad de percibir amenazas escondidas y de moverse con cautela. El león, por su parte, representa temor, poder y una presencia imponente. Maquiavelo no sugiere que elijas uno u otro. Lo que propone es que seas ambos. Que tengas la inteligencia suficiente para detectar a quien intenta manipularte y la fortaleza necesaria para que los demás se lo piensen 2 veces antes de hacerlo. ¿Buscas ganarte el respeto? Entonces comprende que la virtud que recomienda Maquiavelo no es la que suelen predicar los moralistas. Es una virtud que combina valentía, astucia, determinación y dominio propio. Es la capacidad de actuar con frialdad cuando la situación lo requiere. Es entender que, en ocasiones, parecer despiadado es la única vía para mantener la estabilidad. No por malicia, sino por sabiduría. Aquí va otra de sus frases. Un hombre que intenta comportarse con rectitud en toda ocasión está destinado al fracaso en un mundo lleno de personas que no lo son. Y tú lo sabes bien. Has sido ese hombre. Has tratado de actuar con integridad en cada momento. ¿Y qué recibiste a cambio? Maltrato, indiferencia, trato injusto. La gente no sigue las reglas del juego limpio. Y si continúas actuando como si lo hicieran, saldrás perdiendo una y otra vez. Esto no quiere decir que renuncies a tus principios. Significa que dejes de convertirlos en tus ataduras. Significa comenzar a actuar con determinación. Reflexionar sobre cómo los demás perciben y aprovechan tu generosidad. Maquiavelo no era un cínico, sino un observador agudo de la realidad. Contemplaba a la humanidad sin ilusiones ni adornos. Escribió El Príncipe como una guía para desenvolverse en un entorno donde la imagen representa poder, y mostrar debilidad bajo la apariencia de virtud puede ser una condena fatal. Pero quizás ahora te estés preguntando, ¿existe alguna manera de encontrar un equilibrio? ¿Cómo puedo dejar atrás la ingenuidad sin convertirme en alguien distante o cruel? En la siguiente parte vamos a desmentir la creencia equivocada de que solo existen 2 alternativas, ser amable o ser despiadado. Existe una vía intermedia, y todo comienza con la valentía de dejar de mentirte a ti mismo. Hay una confusión peligrosa que arruina la vida de muchas personas, la creencia de que ser bondadoso implica ser débil, que para ser una buena persona hay que soportarlo todo en silencio, perdonar sin cuestionar y vivir aguantando sin decir nada. ¿Qué es lo que te incomoda cuando tratas de preservar la armonía? Eso no es amabilidad, es ingenuidad.
Es miedo encubierto bajo la apariencia de virtud. Y si no logras distinguir esta diferencia, seguirás siendo el paño de lágrimas del mundo. La verdadera bondad no implica que te borres a ti mismo. Exige lucidez, conciencia y una decisión deliberada. Ser una buena persona no equivale a ser un ingenuo complaciente, siempre disponible, sonriendo todo el tiempo y entregándose por completo a quienes no harían ni el más mínimo esfuerzo por ti. Eso es olvidarse de uno mismo. Es apego emocional disfrazado de ética. La inocencia piensa que las personas te tratarán de la misma manera en que tú lo haces. Cree en la equidad del mundo y en que, si actúas con rectitud, los demás lo reconocerán. La ingenuidad espera agradecimiento, reciprocidad y consideración, y vive frustrada, decepcionada, porque proyecta en los demás una nobleza que no existe. La verdadera bondad, en cambio, es diferente, es sólida, sabe cuándo decir no, sabe cuándo alejarse. Reconoce que no todos merecen lo mejor de ti y entiende que ofrecer lo mejor de ti a quienes no tienen nada que ofrecer a cambio no es generosidad, sino un desperdicio. Puedes ser una persona ética, compasiva y con principios, y aún así causar temor en los demás. Ser alguien respetada, con una presencia que impone, que tiene claro que está dispuesta a permitir y que no va a aceptar. Maquiavelo, aunque hoy pueda parecer despiadado, no despreciaba la virtud. Lo que realmente rechazaba era la ingenuidad. Comprendía que en un entorno lleno de cazadores, la bondad sin respaldo y fortaleza es solo una presa fácil en medio de la selva. La pregunta que deberías hacerte ahora es, ¿tu bondad te protege o te deja vulnerable? ¿Te hace más fuerte o te está debilitando? Porque si tu concepto de ser una buena persona implica soportar injusticias, conformarte con lo mínimo y sentirte culpable por experimentar enojo, entonces no estás siendo buena. Estás siendo controlada. Y existe una forma de revertir esto. Hay un punto medio donde puedes mantener tu autenticidad sin necesidad de someterte a los demás. Un espacio donde puedes actuar con coraje, lucidez y madurez emocional. En la próxima parte, profundizaremos en este camino. Discutiremos cómo dejar de ser siempre la buena sin volverte una persona despiadada. Y cómo, finalmente, tomar el control de tu vida sin perder tu autenticidad. Si buscas recuperar tu autoestima, este es el punto de partida para el cambio. Muchas personas que se dan cuenta de su propia sumisión cometen un error grave. Piensan que para dejar de ser buenas, deben volverse frías, deshumanizadas e incluso crueles. Este es el conocido efecto rebote. Tras años de ser sometidas, piensan que la única forma de escapar es transformarse en lo contrario. Una persona fría, distante, estratégica. Pero esa es otra trampa, porque al renunciar a lo que realmente eres, no te estás haciendo más fuerte. Estás buscando refugio en la negación. Y eso no es liberación. Es un trauma enmascarado como poder. La verdadera libertad llega cuando aprendes a ser fiel a ti misma, cuando dejas de actuar para complacer a los demás y empiezas a actuar para ti. No se trata de ser una persona buena o mala. Se trata de ser auténtica, de mirarte al espejo y saber que puedes ser amable, pero jamás serás sumisa, que puedes ser compasiva, pero nunca más serás tolerante en exceso, que puedes extender la mano, pero ya no rogarás por ser reconocida. Entonces, ¿cómo dejas de ser buena sin perder tu esencia? En primer lugar, comprende que tu voz tiene valor. Se te ha hecho creer que expresar tus quejas, establecer límites o mostrar desacuerdo es algo egoísta. Pero eso no es cierto. El verdadero egoísmo es esperar que te quedes callado mientras otros hablan por encima de ti. Hablar, defender tu postura, decir esto no lo voy a tolerar. Eso es tener dignidad. Es un acto de respeto hacia ti mismo. En segundo lugar, aprende a decir no. Rechazar algo es uno de los gestos más liberadores que puedes hacer. Y no es necesario que sea de manera agresiva. No hace falta alzar la voz. Un no sereno, firme y sin posibilidad de negociación, tiene mucho más impacto que 1000 explicaciones, porque transmite lo fundamental. Tienes tus propios límites, y quienes los tienen, reciben respeto. Quienes no los tienen, son aprovechados. En tercer lugar, presta atención a quienes les incomoda tu transformación. Esas personas son el indicativo de tu evolución. Si empiezas a mostrarte con más seguridad y alguien te comenta que estás distinta, extraña o egoísta, es porque tu actitud sumisa les era conveniente. Al cambiar,
Rompes ese acuerdo no verbal que les permitía aprovecharte. Y eso les molesta. Pero no te equivoques. Esa molestia es una señal de que estás avanzando. En cuarto lugar, deja de esforzarte por hacer que todos comprendan tu cambio. No todos lograrán entender tu evolución, y eso está bien. No tienes que ser fiel a la imagen que los demás tienen de ti. Tu fidelidad debe ser hacia tu propia verdad, tu serenidad y tu bienestar emocional. Quinto, sustituye el anhelo de ser aceptada por un compromiso con tu verdadera esencia. Al ser fiel a ti misma, es posible que no agrades a todos, pero ganarás el respeto de quienes realmente cuentan. Además, empezarás a valorarte a ti misma, y ese valor nadie podrá arrebatártelo. Maquiavelo no escribió con el fin de enseñarte a ser despiadada. Lo hizo para mostrarte cómo dejar atrás la ingenuidad. Y la mayor ingenuidad es pensar que ser buena es suficiente para ganarse el respeto en este mundo. No lo es. Hace falta valentía para dejar de ser complaciente. Se necesita poder para ser tú misma sin tener que pedir permiso. Pero este camino aún no ha concluido. Ahora llega el momento crucial, la decisión de seguir sabotándote o finalmente tomar control de tu vida. En la sección final, cerraremos con un mensaje directo, firme y esencial para que comprendas que tu afán por ser bueno podría estar cobrando un alto precio y que ya es hora de tomar una decisión. ¿Prefieres ser amado o deseas ser libre? Es momento de ser completamente honesto contigo mismo. ¿Cuánto tiempo más seguirás actuando como el buen chico? ¿Hasta cuándo seguirás sacrificando tu energía, tu voz, tu dignidad solo para sostener una imagen que no es la tuya, sino la que otros esperan de ti? ¿En serio piensas que eso es algo virtuoso? ¿Que eso refleja nobleza? Eso no es más que una cárcel mental, una cárcel emocional. Un espacio adornado con alabanzas vacías, donde te celebran por ser inofensivo, por ser predecible, por no representar ningún peligro. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie haya tenido valor de decirte antes. Nadie va a sacarte de aquí. Nadie va a llegar para reconocer todos tus esfuerzos, ofrecerte el respeto que mereces y decirte ahora puedes relajarte. Eso no sucederá, porque mientras sigas dispuesto a ser explotado, siempre habrá alguien listo para aprovecharse de ti. No se trata de maldad, sino de una simple realidad. Y esa realidad no se adapta a las buenas intenciones. Puedes seguir siendo ese modelo de persona amable que la sociedad espera de ti. Tranquilo, paciente, comprensivo, siempre disponible, siempre diciendo que sí. Pero prepárate para un futuro lleno de frustración, resentimiento e invisibilidad. O puedes despertar. Puedes tomar la decisión, en este mismo instante, de que tu bondad no será más una carga que te aprisione. Vas a actuar con propósito, conciencia y determinación. Tú serás quien decida cuándo y con quién compartir tu generosidad. No vas a seguir ofreciendo lo que no te brindan. No vivirás buscando la validación ajena como un animal que implora afecto. La realidad es clara. El mundo valora a aquellos que se valoran a sí mismos. Y solo alcanzarás la libertad cuando dejes de pedir autorización para ser quien eres. Te pregunto entonces, ¿hace cuánto fue la última vez que dijiste no sin sentirte culpable? ¿Cuándo fue la última vez que priorizaste tus necesidades? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión por ti mismo, sin preocuparte por la reacción de los demás? Compártelo en los comentarios. Me gustaría saber cuándo te diste cuenta de que ser demasiado bueno te estaba perjudicando. Esta conversación tiene que seguir, porque muchas personas están atrapadas en esa misma situación, y tú podrías ser la inspiración que ayude a alguien a despertar. Y si este video te hizo reflexionar sobre tu manera de vivir, actuar y percibirte, entonces no puedes perderte el próximo. De verdad, es crucial. El camino apenas comienza.